Ahora, vamos a empezar con un poco de la introducción a la microbiología. Para ello tenemos que nosotros desarmar etimológicamente la palabra microbiología, que va a provenir pues propiamente de los vocablos griegos micros, bios y logos, cada uno significando, por ejemplo, respectivamente, pequeña, vida y estudio. Entonces, si nosotros tal vez razonamos un poco y definimos nosotros etimológicamente esta palabra, nos da que es el estudio de la vida pequeña. ¿Pero esto cumple en todos los casos? Pues no, vamos a encontrar nosotros algunas de estas excepciones. Ahora tal vez una definición un poco más exacta nos menciona que es aquella rama biológica que se va a encargar del estudio de aquellos organismos que no pueden ser observados a simple vista por el poder resolutivo de nuestro ojo humano. Ahora, ¿qué es el poder resolutivo o cuánto es el poder resolutivo en el ojo humano? Para ello tenemos acá otro concepto. ¿Qué es el poder resolutivo? Es la capacidad que tiene el ser humano de poder distinguir entre dos puntos que están relativamente cercas como entidades que son diferentes. En el caso, nuestro poder resolutivo normal del ojo humano es de 0,2 milímetros. Entonces, un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, nuestra visión, nuestro ojo. ¿Qué pasa cuando esos dos puntos rojos, se encuentran separados mayor a 0,2 milímetros? Entonces, cada uno de nosotros vamos a poder distinguirlos como objetos diferentes, objetos separados. Pero en cambio, si nosotros visualizamos dos objetos que se encuentran pues menor a 0,2 milímetros, entonces nosotros vamos a notar como un solo punto o ni siquiera tal vez lo lleguemos a distinguir, ¿no? Ahora entonces, ¿cuáles son estos organismos que no se logran visualizar a simple vista? Pues tenemos por ejemplo las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, ¿no? Y tal vez antes de hablar un poquito de cada uno, hay que conocer algunos conceptos generales. Por ejemplo, el término hospedero. Tal vez ya estamos familiarizados con esto por el curso de parasitología, pero en palabras simples es el individuo que alberga a otro ser vivo o a otra partícula infecciosa, ¿no? Para ser más exactos. Y un microorganismo son aquellos pues entes que van a tener un tamaño menor a 0,2 milímetros y pues van a tener un tipo de acción dentro de su huésped, ¿no? También pues el concepto de microbiota, ¿no? Por ejemplo, la microbiota son microbiota o flora bacteriana son los microorganismos que van a habitar en las superficies y en el interior de un individuo. Por ejemplo, miremos esta imagen. ¿Qué vemos? Vemos un ser humano, ¿no? ¿Y qué hay? Pues vemos que se está señalando principalmente la piel, ¿no? Por ejemplo, ¿qué encontramos acá? Encontramos una gran cantidad de bacterias, ¿no? Eso vendría a ser nuestra microbiota que se encuentra pues al exterior. Pero nosotros, ¿qué pasa si hacemos un pequeño corte? Tenemos un pequeño corte a nivel, por ejemplo, dividiendo con nuestro cuadrantes a nivel del mesogastro e ingresamos al intestino delgado, ¿no? Especialmente en la porción del yeyuno e ilio. Pues visualizamos que también tenemos una microbiota, ¿no? Pero esta sería una microbiota intestinal, es decir, internamente. Ahora, también hay otros conceptos. El concepto del microbioma. Microbioma se va a definir como los genomas microbianos de la microbiota. ¿Ya? Es decir, es el material genético de las bacterias, de la flora bacteriana. Y pueden ser de dos tipos, el central y el secundario. El central es aquel, en palabras simples, son aquellos genomas o bacterias que se van a encontrar de manera común o de manera general en las diferentes personas. En cambio, el secundario son aquellos microbios que se van a encontrar de manera específica en diferentes personas. Por ende, este es variable. También tenemos el concepto de los prebióticos y los probióticos, ¿no? Un probiótico tal vez ya lo hemos escuchado. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en los productos lácteos, ¿no? Son aquellos bacterias o microorganismos que se van a resultar beneficiosos para el ser vivo. En cambio, los prebióticos van a ser aquellos que van a estimular a la microbiota, ¿no? Y bueno, podemos ir mencionando cada uno de esto, pero ahora pasamos un poco tal vez de la reseña histórica acerca de la microbiología, ¿no? Todo empieza con Leeuwenhoek, el cual a través de un microscopio un poco rudimentario visualizó él en una pequeña gota de agua unos pequeños seres que se empezaban a movilizar, ¿no? Estos se movían. Y él mencionó que estos seres eran, ¿qué? Animalículos. Él fue el primero en observar a pequeños seres
a seres pequeños, a los cuales pues ahora los conocemos como microorganismos. ¿Qué visualizó exactamente? Pues visualizó lo que son algunos protozoos, ¿no? Años después viene Otto Müller, el cual organizó recién a las bacterias, ¿no? ¿Y cómo las organizó? Pues utilizó el sistema binomial propuesto por Carl Linneo, ¿no? Utilizando taxonomía. También, por ejemplo, tenemos a Jenner Edward, quien pues ideó la vacuna contra la viruela. Y también, por ejemplo, a Louis Pasteur junto a Robert Koch, los cuales en sintonía tal vez idearon lo que es la teoría de los gérmenes. ¿Y qué explica esa teoría? Que una enfermedad es producida por los microorganismos o tienen que ver algo en ello. Y pues tenemos a Robert Koch también, pues, quien aisló, por ejemplo, las bacterias del TBC, del carbunco, además de proponer los postulados de Koch, o los postulados pues que indican la patogenicidad de las bacterias, ¿no? ¿Cuáles son estos postulados? Son 4, ¿no? Cada uno pues tenemos que entenderlo de manera secuencial. A ver, vamos a explicarlo, ¿no? ¿Qué nos dice el primer postulado? Menciona de que un patógeno bacteriano, un patógeno de microorganismo, solo se va a encontrar en aquellos individuos que se encuentran enfermos. Es decir, para que una enfermedad se pueda dar, el patógeno se tiene que encontrar en los enfermos. Pero si nosotros vemos en aquellos seres que se encuentran pues sanos, no se debería encontrar ese tipo de patógeno. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer después? Ese patógeno bacteriano lo tenemos que aislar en un medio de cultivo puro. Una vez aislado, ahora este patógeno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a inocularse en otro ser vivo, pero este tiene que encontrarse sano. Y entonces nosotros tenemos que esperar y ver los efectos que produzca este patógeno. ¿Y qué tiene que pasar con estos efectos? Tienen que ser los mismos al que visualizamos ya en el ser vivo que se encontraba enfermo, ¿no? Y por último, ahora del organismo que se encuentra enfermo, tenemos que de nuevo extraer el patógeno bacteriano y aislarlo en un medio de cultivo y visualizar de que estas mismas características sean igual a la que nosotros aislamos en el postulado número 2, ¿no? Esto vendría a ser los 4 postulados de Koch para determinar pues la patogenicidad de un microorganismo. Ahora también podemos hablar un poco de la taxonomía, que va a ser la ciencia pues que se va a encargar de clasificar, nombrar e identificar a los diferentes organismos, ¿no? En este caso, pues como estamos hablando de la taxonomía de los microorganismos, pues ¿qué nos referimos con la clasificación? Ordenar pues a los microorganismos según las semejanzas, tanto genéticas, estructurales o ambientales que puedan tener estos. La nomenclatura pues se va a encargar de la asignación de los nombres. ¿Y qué vamos a utilizar para ello? El sistema binomial propuesto por Carl Linneo, ¿no? Y por último, la identificación. Esto es muy importante porque estamos hablando del lado práctico de la taxonomía. Es decir, que nosotros vamos a todo lo adquirido acá, vamos a utilizarlo. ¿Para qué? Para pues poder ayudarnos a ordenar a estos microorganismos, ver en qué taxón o en qué clasificación taxonómica se encuentra este. Un ejemplo visualizamos acá los taxones, ¿no? Que es dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Son diferentes órdenes taxonómicos. Acá tenemos un ejemplo con la Escherichia coli. ¿Cuál es la especie? Pues la Escherichia coli, perteneciente al género Escherichia, la familia Enterobacterium y así sucesivamente, ¿no? Llegando hasta el dominio de las eubacterias, ¿no? Ahora sí, podemos ir hablando un poco de lo que es la división de los microorganismos, ¿no? Empezando por las bacterias. ¿Qué es una bacteria? Pues es un organismo de vida simple. ¿Por qué digo de vida simple? Porque a diferencia tal vez del otro tipo de célula que conocemos, que son las eucariotas, esas son procariotas. ¿Qué quiere decir que es una procariota? Es decir, que su núcleo, su material genético no se encuentra revestido propiamente por una membrana nuclear. Además de ser pues de un tamaño relativamente mucho menor que al de las células eucariotas. ¿A cuánto nos referimos? Pues hablamos de micras, ¿no? De 0,2 hasta 3 o a 2 micras, dependiendo, ¿no? También, esta no va a presentar lo que es organelas membranosas. Y van a tener un tipo de ribosomas de menor coeficiente de cementación, de 60S, con una subunidad mayor de 50 y menor de 30. También pues van a tener estructuras
Por ejemplo, tienen estructuras obligadas y estructuras facultativas. ¿Qué nos refieren obligadas? Aquellas que van a estar sí o sí dentro de la bacteria, como su pared celular. ¿Qué es la pared celular? Pues es una estructura que se va a encargar de brindarle resistencia a las bacterias. Y pues vamos a poder nosotros a clasificar también a los distintos tipos de bacterias correspondiente pues a la pared que tengan estos. También van a tener membrana celular, van a tener mesosomas, van a tener un citoplasma y también un genoma bacteriano, ¿no? Que se encuentra pues este genoma en una zona específica llamada el nucleoide. Y también tienen estructuras facultativas o transitorias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la cápsula, el glucocálix, los pilis o las endosporas también. Acá visualizamos nosotros pues a una bacteria, ¿no? Visualizamos por ejemplo los pelos o las fibras o las pilis también llamadas. Tenemos un material genético que se encuentra en una zona específica llamada el nucleoide. Y por ejemplo tenemos el flagelo, que le brinda pues la locomoción a la bacteria propia. Tipo de bacterias que conocemos, pues tenemos uno, el Streptococcus aureus, el Escherichia coli, el Bacillus anthracis y pues diferentes bacterias. ¿Y todas son patógenas? Pues no necesariamente. Algunas pueden ser patógenas, otras no. Otras incluso son beneficiosas, como es el caso de los probióticos. Correcto. Ahora sí, pasamos a los virus. Estos virus sí o sí son parásitos obligados intracelulares, es decir, estos sí van a ser patógenos. ¿Cuál es su tamaño? Su tamaño va a ser mucho menor al de las bacterias, hablamos ya de nanómetros. Por ejemplo, varía de los 180 hasta los 600 nanómetros, pero generalmente estas miden de 200 nanómetros. Su material genético puede ser ADN o ARN, pero no ambos. Pero, se ha hecho estudios mayores y se ha descubierto una excepción, que son los mimivirus, que tienen tanto el material genético del ADN como el ARN. ¿Y cuál es la estructura viral o la estructura del virus? Pues va a tener su genoma, ADN o ARN, recubierto por diferentes glucoproteínas, que se denominan como los caxómeros. Y al conjunto de todos estos caxómeros que se visualiza acá, se le denomina como la cápside, ¿no? Y por lo que esta cápside también va a tener una envoltura. Y bueno, eso va a depender porque esa es una estructura que está formada por la membrana. Está formada por la membrana celular de la célula que ingresa este virus. Por eso tenemos virus envueltos y virus no envueltos, ¿no? También tenemos otro tipo de partículas infecciosas. Por ejemplo, el prión. ¿Qué es el prión? Es una proteína infecciosa. Es decir, esta ya no tiene material genético. ¿Cuáles conocemos? El curu, que es una enfermedad, pues... Bueno, este tipo de proteína pues va a afectar principalmente a los organismos que, bueno, en el caso de los seres humanos, en el canibalismo. Y también tenemos el síndrome de las vacas locas. Y lo otro, los viroides son partículas infecciosas que solo van a contener el ARN y no van a contener la cápside. Y estos viroides solo van a afectar, por ejemplo, bueno, generalmente afectan a los vegetales. Ahora sí, pasemos a los hongos. Muy importantes son estos hongos. ¿Por qué? Porque pues tienen una clasificación un poco compleja, ¿no? Entonces, ¿qué son los hongos? Son organismos eucariotas. Sí, son eucariotas. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Cuál es el único hongo unicelular que conocemos? Pues es la Saccharomyces cerevisiae o la levadura también llamada. Son heterótrofas absortivas. ¿Por qué se menciona esto? Es decir, ellos van a liberar al exterior enzimas digestivas, pues que van a propiamente digerir el alimento que se encuentra externamente. Y esto lo van a absorber. ¿A través de qué? A través de diferentes estructuras que son los micelios. Su reproducción puede ser tanto sexual, producto de las esporas, o asexual por estructuras específicas llamadas los conillos. Y son cosmopolitas. ¿Qué se refieren? Pues pueden vivir en cualquier tipo, bueno, se encuentran en todo el mundo. Ahora sí, ¿cómo funciona esto? Pues acá tenemos nuestra célula fúngica, nuestra célula del hongo, ¿no? Esta va a tener, por ejemplo, su pared celular creada pues con quitina. Su pared celular se encuentra conformada por quitina. Y pues, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos varias células fúngicas? Formamos lo que es una hifa. Y dependiendo si estas células fúngicas se encuentran separadas, se va a denominar hifa tabicada, o si pues estas se encuentran, no hay una separación de estas, se llaman hifas cenocíticas. ¿Y qué pasa cuando se juntan las hifas? Las hifas van a formar lo que es un
micelio. Y este micelio puede ser un micelio reproductivo o que va a liberar esporas, o un micelio pues que se va a encargar pues de la digestión, o de la, mejor dicho, de la absorción del alimento, ¿no? Ahora sí, vamos, ¿cuál es la clasificación de estos hongos? Pues tenemos a los ficomicetos o los zigomicetos, que son los hongos algales también llamados. ¿Cómo es su estructura? Pues estos van a tener lo que es un esporangióforo y un esporangio. Además de que son los únicos tipos de hongos que van a tener una hifa cenocítica, es decir, una hifa que no se encuentra separada. ¿Cómo funciona estos? Estos en su esporangio van a tener esporangiosporas. Estas esporangiosporas se van a liberar al exterior y pues van a procrear y van a formar recién lo que es una hifa cenocítica para crear nuevamente al hongo zigomicetos, ¿no? Ejemplo de estos tipos de hongos tenemos al Rhizopus nigricans. Y esto lo visualizamos mucho, tal vez. ¿Por qué? Es el moho negro del pan, ¿no? El otro tipo de hongos son los ascomicetos o los hongos en forma de saco, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues propiamente visualizando acá el esquema, tienen una forma de saco. ¿Y cómo se llama ese saco? Se llama el ascocarpo, ¿no? Este también pues va a tener sus hifas tabicadas y generalmente es el grupo de hongos más grande, ¿no? Estos pueden ser unicelulares. ¿Por qué? Porque acá encontramos a las Saccharomyces cerevisiae o la levadura. Y también encontramos al Penicillium notatum, que recordemos pues que fue descubierto pues por Fleming, ¿no? Para ayudar a la penicilina. Y también tenemos a los Basidomicetos, que tal vez son los hongos que más podemos conocer a través de diferentes películas o dibujos, que son los hongos en forma de sombrero, ¿no? ¿Y cómo se llama ese sombrero? Ese sombrero se llama el pileo, que se encuentra sostenido por el pedicelo, además de tener las hifas tabicadas. Y por último tenemos a los hongos que no son clasificados. Son los deuteromicetos, también llamados hongos imperfectos. ¿Por qué se le dice así? Porque a estos hongos aún no se le conoce que tengan una reproducción sexual. Si tal vez un hongo entra en este rango y se le reconoce un tipo de reproducción sexual, puede clasificar en cualquiera de estos tipos, en ascomiceto, deuteromicetos o basidomicetos. Pero como no se le conoce, se le menciona como un hongo imperfecto. Ejemplo, tenemos la Candida albicans o por ejemplo el Pellis, ¿no? Que va a ser la enfermedad que produzca el pie de atleta. Bueno, y por último, aunque ya tal vez hay un otro video que clasifica los parásitos, tenemos acá a los microorganismos parásitos, que son eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Tenemos a lo que son los protozoos y también a los metazoos, ¿no? Los protozoos ya sabemos que son los tipos unicelulares, mientras que los metazoos van a ser helmintos y a los artrópodos. Bueno, eso sería un poco de la introducción acerca de la microbiología. Espero que este video haya sido de su agrado y muchas gracias.